Ya estamos con Arturo Alba, periodista internacional de NTN24. Arturo, ¿cómo estás? Un placer. Hola Hugo, muchas gracias por invitarme nuevamente. Tenemos mucha actualidad internacional que comentar, Arturo, y entre ella, que Pedro Castillo, el presidente de Perú, aseguró que dejará su cargo si comprueban que hubo corrupción en su gobierno. Están saliendo varios escándalos de corrupción en Perú y parece que Castillo dimitiría si se comprueba tal cosa. ¿Cómo valoráis esto desde NTN24? Bueno, nosotros desde acá vemos, obviamente desde el gobierno de Pedro Castillo, desde que entró su función en curso, una debilidad bastante grande, ¿no? Todos hemos sido testigos, pues, de este mandato tan débil, por decirlo así de alguna u otra manera, y estas encerronas de la parte de corrupción han sido vislumbradas, han sido mal vistas desde todos los sectores políticos, porque incluso el mismo Vladimir Cerrón también está dentro de estas mismas investigaciones, también ha sido investigado por estos ingresos extraños Sí. y pues siempre en su defensa, obviamente en estas posiciones van a salir a decir que no, pero bueno, se espera que se haga una investigación transparente, como tiene que hacerse en cualquier democracia, en cualquier país, y que el señor Castillo tome una decisión sabia dependiendo de esta decisión, ¿no? El señor Castillo es no sé, lo hemos visto acá desde NTN24 como la oveja mansa, por decirlo así, ¿no? La oveja que le tocó ser presidente, sin ser presidente. En esta entrevista que estuvo con Fernando del Rincón de CNN, pudimos ver lo débil que es su mandato y mucho se les critica a esta gestión de gobierno porque piensan que el presidente está gobernando solo, pero no, él está rodeado de gente, hay mucha gente del sector político que lo acompaña, pero él no tiene como una buena elección de las personas que lo rodean. Lo que sí que tenemos que comentar, y es muy grave, es Venezuela, es la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy hemos conocido que se han documentado 14 violaciones a la libertad de expresión, 14 violaciones nuevas en el mes de abril. Esto se suman ya a las cientos y más cientos de violaciones a esa libertad de prensa. Desde luego, en Venezuela la democracia brilla por su ausencia. Desde luego en Venezuela estamos viendo como el dictador Nicolás Maduro está llevando al país a la más absoluta ruina. O sea, están muriendo de hambre los venezolanos, hay una corrupción enorme, es un estado en donde, bueno, pues el tráfico de drogas está al orden del día. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿eh? Bueno, justamente estas mismas violaciones que fueron documentadas en el mes de marzo también ocurrieron en el mes de abril, tal cual como lo dice el informe del espacio público, Sí. en donde la libertad de expresión e información, la mayor parte es censurada, es netamente censurada, no hay información precisa porque el régimen como su as, como su manga durante todo pues digamos como durante todo este enfrentamiento contra la prensa, porque es un enfrentamiento directo, lo censura, ¿no? Podemos ver obviamente el caso directo del periodista Roland Carreño, que ya cumple bastante tiempo encerrado. Y bueno, lo que se sabe directamente de estas 14 violaciones, porque son 14 que fueron en el mes de marzo y también en el mes de abril. Son siete donde hay censura, hay 3 de intimidación, 2 de hostigamiento judicial, incluso hay hostigamiento verbal, Sí, hay sí, sí, sí. incluso restricción administrativa también. Hemos visto que también se han cerrado ya portales de web, portales informáticos para transmitir toda esta información verídica como tendría que ser en una democracia que pues en este momento se empieza a salir de las manos allí bueno, en este momento no, realmente desde que está el régimen sentado aquí ha sido realmente un problema.
De hecho, sin ir más lejos, a vosotros, a NTN 24, os prohibieron emitir en Venezuela. Tuvisteis un gran conflicto, ¿no? Por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro, porque hay que subrayar, no solamente se reprime a los medios de comunicación, a los periodistas, sino que también a la propia población. Es decir, la represión que hay, la represión de los ciudadanos, de los venezolanos, pues es brutal, ya no solamente de los medios de comunicación, de todo el mundo en general. Claro, nosotros también hemos sido censurados, digamos que en esta primera ocasión, y Ujú, también hubo otra segunda ocasión que fue el año pasado, en donde Nicolás Maduro ujú. también nos señaló a nosotros de manejar el poder occidental, todo lo que tenga que ver con Occidente, pues él dice que estas noticias son manipuladas, que es información que nos envían directamente desde los Estados Unidos. Bueno, es su costumbre de salir a decir ante la prensa, ante el régimen mismo, que pues hay una manipulación mediática pues referente a las noticias, ¿no? Cuando hablo también de persecución, también recuerdo mucho el caso de Javier Tarazona de Fundar Redes, Ujú. este activista que de hecho era muy apetecido acá en NTN 24, lo invitábamos a entrevistas. Él está ya hace más de 6 meses pues en manos del régimen, no sabemos nada de este activista, también periodista, Qué igual horror. que Ronald Carreño, que pues están aquí, ¿no? Pero pues estamos un poco como confiados de la oficina que se quiere instalar en Caracas, de la oficina del CPI, de la Corte Penal Internacional, y de esta investigación que se está llevando a cabo por parte del fiscal Karim Khan. Qué barbaridad. ¿Y qué opinas, que tú como colombiano, que Gustavo Petro, que se presenta como candidato a presidir Colombia, pues confirma que reconocerá al régimen, a la dictadura de Nicolás Maduro, en el caso de llegar a la presidencia de Colombia? Es decir, es que es una barbaridad. ¿Cómo se puede reconocer a una dictadura que reprime, como estábamos hablando, una dictadura que está llevando a los venezolanos a la ruina económica, política y social? Bueno, recordemos que las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela están rotas desde el 23 de febrero del Ujú. 2019. Sí. Desde ese entonces, las relaciones entre la Casa de Nariño y el Palacio Miraflores han estado marcadas por hostilidad, pues verbal, ¿no? No hay acuerdos para nada, pues nosotros somos un país libre, democrático, y pues Ujú. esta izquierda extrema instaurada acá, pues vive todo el tiempo acusándonos de sus males, y nosotros con pruebas también acusamos a Venezuela también de algunos de los males que están ocurriendo acá en Colombia hoy en día, como es pues todo esto de la violencia, ¿no? Aprovecho también para abrir ahí un paréntesis, y es que justamente por la extradición del cabecilla de las autodefensas gaitanistas, Otoniel, Ujú. se ha empezado un tipo de paro armado en diferentes zonas periféricas del país. Entonces esto ha traído, digamos, una ola de violencia, ¿no? Justamente esta mañana entrevistamos a un alcalde de una de las zonas más afectadas en Antioquia, y él también nos expresa su preocupación por lo que está sucediendo, y tal vez un abandono por parte del gobierno central, que no ha acudido a solucionar esto de manera oportuna. Vemos que todos estos lienzos y estas afirmaciones del candidato Gustavo Petro bueno, traen preocupación a la población, ¿no? Sí. Traen preocupación porque es lo que hacen los gobiernos ahorita de izquierda, ¿no? De extrema izquierda, entablar relaciones con gobiernos afines, como lo es Venezuela, como lo puede ser también Nicaragua, como lo puede ser Cuba. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de AMLO reuniéndose Ujú. este fin de semana con Díaz Canel. Y es preocupante las afirmaciones del candidato, porque no hay una democracia en Venezuela. Claro. Y es difícil que tú puedas instaurar una relación internacional entre dos Ujú. países que alguno de ellos falla en democracia, Claro. en este caso como lo es Venezuela. Bueno, el candidato Gustavo Petro también ha salido a decir que de hecho esta afirmación de restaurar conversaciones lo hizo en una conferencia en Cúcuta, me parece que fue en Cúcuta, con un esquema bastante amplio de seguridad, porque él dice
que ha sido amenazado, que está amenazado de muerte, que lo están persiguiendo. Y bueno, él salió con este esquema bastante grande de seguridad a decir que las relaciones diplomáticas con Venezuela podrían restaurarse en su mandato y es bastante preocupante, ¿no? Según el candidato de izquierda, Duque y Maduro, él mismo a veces lo dice, son semejantes, pero entonces estamos viendo que ahora quien se asimila a esa semejanza es el mismo candidato, ¿no? Sí. Su manera de ir en contra del gobierno actual es decir que Colombia es como si fuera una Venezuela, cuando claramente no lo es. Claro, claro, desde luego. Y nos vamos ahora a Brasil porque Lula da Silva pues confirma que quiere volver a medir, a presentar junto a Bolsonaro para conseguir, bueno, pues llegar a la presidencia de Brasil. Desde luego, bueno, pues Bolsonaro ha hecho bueno, ya ha firmado muchas locuras en lo que lleva de presidencia de Brasil. Los extremos nunca son buenos, ¿no? Pero desde luego, claro, ¿cómo valoras esto? Lula da Silva tiene posibilidades bueno, pues de ganar a Bolsonaro unas próximas elecciones. Bueno, nosotros lo vemos muy posible, ya que Uh -huh. pues después de dejar el poder hace aproximadamente 12 años, Sí. hay una aprobación histórica, más o menos del 87%. Uh -huh. Esto es un abrebocas de lo que podría pasar en estas eventuales elecciones presidenciales. Uh -huh. Igualmente, recordemos que él fue presidente entre el 2003 al 2010 y Sí, fue condenado por cargos de corrupción, sí, lavado de sí, sí. dinero derivados de una amplia investigación sobre incluso, creo que es una compañía petrolera estatal que se Uh llama -huh. Petrobras. Eh, Sin embargo, no sabemos por qué existe tan afín aprobación de su Sí, claro, mandato, pues él la pregunta. incluso desde lejos ha estado involucrado en la política, ¿no? Ha estado influenciando desde lejos y ahora ve como este momento, digamos, oportuno para volver a tener su reelección. Este dato que yo te doy de aprobación es un sondeo que se hizo en los Uh -huh. últimos días y podría incluso tener un porcentaje de aprobación. Uh -huh. Hay una proyección en donde puede entrar que sea el 44% cuando Bolsonaro tiene el 31%. Claro. Entonces, eh, podemos ver que aquí podría instaurarse otra nueva izquierda, digamos que tal vez no tan radical, pero sí un poco preocupante, ¿no? Un poco preocupante Sí. lo que pueda suceder aquí en Brasil. Arturo Alda, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Estamos en contacto y animamos a nuestra audiencia también que siga a NTN24. Muchas gracias. Nada, a ti, Hugo, gracias por invitarme nuevamente, que estés bien. Gracias, igualmente.